Buenos días, hablaremos sobre síndrome pleural. En su pantalla, los tres síndromes pleurales conocidos: derrame pleural, neumotórax y fibrosis pleural. El derrame pleural se ocasiona por el incremento de líquido en el espacio pleural. La imagen radiológica. Pasamos a describir. Es una radiopacidad homogénea, sin broncograma aéreo, en el tercio inferior del campo pulmonar derecho, en esta radiografía, cuyo límite superior es una curva que asciende hacia la cara lateral, que se conoce con el nombre de curva de Damasó. Neumotórax, cuando hay aire, cuando se mete el aire en el espacio pleural, normalmente ustedes saben que esto no sucede. La imagen radiológica, aquí tenemos un neumotórax, atención, vean, el pulmón se ha colapsado totalmente. Es una emergencia médica y hay que actuar como tal. Por último, fibrosis pleural. Aquí hay engrosamiento de la pleura, lo que se conoce también como paquipleuritis. La imagen radiológica es una radiopacidad en el campo pulmonar derecho en la periferia. Esto puede estar ocasionado por artritis reumatoide o fibrosis pleural idiopática. De todos estos síndromes pleurales, vamos a encargarnos del más conocido, por razones de tiempo, obviamente, derrame pleural, que como dijimos es el aumento de líquido en el espacio pleural. Tenemos acá una vista en este gráfico, en este dibujo, una vista sagital del derrame pleural. Vean cómo el líquido, a medida que va ascendiendo, va disminuyendo su grosor. De tal manera que podemos decir que la capa más delgada del líquido de un derrame pleural, ¿dónde está? Está en el borde superior. Tengamos presente esto para poder entender lo que viene más adelante. Este líquido va a ir comprimiendo los segmentos o lóbulos pulmonares, los cuales van a disminuir de volumen. La imagen radiológica ya la hemos explicado. Ahí la flecha está señalando la curva de Damasó. Algunas generalidades. Normalmente se va formando líquido y también se va resolviendo el líquido y se mantiene una cantidad constante de líquido en el espacio pleural. En el ser humano se forma de 0,26 cc por kilo y se va reabsorbiendo 0,1 mililitros kilo hora. De tal manera que, de tal manera que la cantidad constante es 0,11 cc por kilo, que es lo que va a estar de manera constante. De tal forma que podemos decir que el volumen normal de líquido en el espacio pleural va a depender del género y del género, sobre todo, de la persona. ¿Para qué sirve el líquido pleural? El líquido pleural lubrica las superficies pleurales para que no haya roce ante los movimientos respiratorios. El espacio pleural es una zona de drenaje líquido. Todo el líquido que se acumula en el intersticio pulmonar, por ejemplo, una congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca, finalmente, ¿a dónde va a ser drenado? Va a ser drenado al espacio pleural. Arranquemos con este caso clínico como para despertar su interés en el tema. Es un varón que vi ya hace algunos años, de 65 años, que llega con una enfermedad bastante larga, de un año. Durante este año había ido, había ido en crecimiento una pequeña masa, el cuadrante superior derecho fue creciendo poco a poco, pero no le producía dolor. Ya un mes antes del ingreso, ya se presenta molestias como simulando una gastritis, llanura precoz, epigastralgia, y se asocia disnea de esfuerzo al caminar 50 metros y posteriormente ya al caminar algunos pasos el paciente presentaba disnea, además del dolor torácico, tipo punzada que aumentaba con la inspiración profunda, teniendo las características de un dolor pleurítico. Y fiebre y tos seca. Así que tenemos acá unos videos del abdomen.
Me olvidé decir que también, además de ese crecimiento de esta masa en el abdomen había aumentado de volumen de manera difusa. Aquí estoy palpando, delimitando la masa. Después, en el examen de ictoras, observamos que hay un leve abovedamiento en el tercio inferior derecho. Aquí se procede a la amplexación. La amplexación está disminuida en el tercio inferior derecho. Vamos ahora a percutir. Recuerden que se debe percutir en los espacios intercostales y se hace comparativamente con dos golpes. Vamos a encontrar aquí que hay matidez. Matidez también en el tercio inferior derecho. Y por último, en la auscultación, el movimiento circular lógicamente va a estar disminuido también en la misma localización, tercio inferior derecho. Todo esto se resume que estamos frente a un derrame pleural, también conocido como efusión pleural. Esta es la radiografía de tórax, pero antes llama mucho la atención las manos, los famosos dedos en palillos de tambor, la acropaquia. La acropaquia, que es el aumento de las partes blandas en forma distal, de localización distal, en este caso en los extremos de los dedos. ¿Por qué se origina esto? Como ya conversamos en alguna clase, por acumulación de fibroblastos. ¿Como respuesta a qué? Como respuesta a un estado de hipoxia crónica, hay hiperflujo capilar, y este hiperflujo capilar distal en el extremo de los dedos va a desencadenar la acumulación de fibroblastos. La radiografía de tórax confirma lo que ya habíamos encontrado clínicamente, que hay un derrame pleural incluso mucho más grande, la mitad del campo pulmonar derecho. Cuando se hace la toracocentesis y también la paracentesis, en la paracentesis se encuentra un líquido hemático. Lo primero que uno piensa es cáncer. Y el líquido de la toracocentesis es un líquido lechoso, un tanto cremoso. Eso se conoce como un pseudoquilotórax por la gran cantidad de linfocitos. Finalmente, el diagnóstico de nuestro paciente Cristian fue linfoma, linfoma extraganglionar, un linfoma retoperitoneal que se había extendido a la pleura, dando lugar a este derrame pleural y al pseudoquilotórax. El paciente recibió quimioterapia y empezó a mejorar. Espero que actualmente esté ya mucho mejor. Y era precisamente los síntomas de fusión pleural los que presentaba el paciente. Los síntomas son tres: tos seca, disnea y dolor pleurítico. El dolor pleurítico diríamos que es lo más característico. Dolor tipo punzada que aumenta con la inspiración profunda, con el esfuerzo, con la tos, con el estornudo. Típico de dolor pleurítico. Cuando leemos en un libro que el dolor pleurítico es el dolor de punta de costado, no es necesariamente cierto, porque ya está demostrado que duele donde la pleura está inflamada, no solamente de costado. La tos. Ustedes saben que para que se presente la tos tiene que haber irritación, estímulo de una sola tusígena. En este caso, la zona tusígena es la misma pleura parietal y los bronquios pequeños que em, sufren el efecto mecánico del derrame. Va a comprimir bronquios pequeños. Y esto va a originar la tos seca, típica de efusión pleural. Disnea, la disnea es ventilatoria. Observen esta radiografía, este corte axial, la gran cantidad de líquidos en derrame masivo, cómo comprime el pulmón. El pulmón está totalmente colapsado, como si fuera un neumotórax. Se le conoce como microatelectasia. Y esto obviamente va a generar una disminución de los volúmenes pulmonares y disnea ventilatoria. Así que estos son los tres
síntomas más frecuentes de fusión pleural. Tal vez podríamos agregar algo más. El dolor pleurítico se irradia al abdomen y a veces esto puede sugerir que el paciente tiene patología gástrica o vesicular, cuando en realidad es todo efusión pleural. Y esto porque la pleura está inervada por el frénico, la pleura parietal me refiero, por el frénico y los intercostales que recorren parte de la pared abdominal. Y un dato adicional, cuando se irradia al hombro ipsilateral, indica inflamación de la pleura diafragmática. ¿Cómo se forma el líquido pleural? En ese caso, un trasudado, un líquido pobre en proteínas. Para esto tenemos que ver las fuerzas que sacan líquido del capilar y las fuerzas que se oponen a la salida del líquido del capilar. Las fuerzas que saca líquido del capilar es el gradiente de presión hidrostática. A nivel del capilar parietal es 30 milímetros de mercurio y en el espacio pleural menos 5. Así que la diferencia de estos dos, 30 menos 5, es 35. Más 35 es el gradiente de presión hidrostática. Mientras que el gradiente de presión oncótica, que es 34 milímetros en la pleura parietal y más 5 milímetros de mercurio en el espacio pleural, la diferencia es 29. Finalmente, el gradiente de presión hidrostática oncótica es la resta de 35 menos 29 más 6. Esto quiere decir que hay una fuerza que saca líquido del capilar parietal hacia el espacio pleural, una fuerza de más 6, que es el gradiente de presión hidrostática oncótica. Esto no ocurre en el lado de la pleura visceral. Aquí la diferencia, vean, 24, que es la presión hidrostática, menos 5, la presión hidrostática en el espacio pleural sería 29. Y el gradiente de presión oncótica sería 34 menos 5, 29. Así que finalmente, el gradiente de presión hidrostática oncótica en el capilar de la pleura visceral es 29 menos 29, 0. Por lo tanto, no hay movimiento de líquido. Hemos explicado por qué la formación de líquido solamente se da en la pleura parietal. Muy simple. Pero como dijimos que a medida que se va formando líquido, también normalmente se va a reabsorber este líquido. Y se reabsorbe solamente otra vez en la pleura parietal. ¿Por qué? También es simple. Ustedes saben que el líquido que se va acumulando en el espacio pleural es reabsorbido por capilares linfáticos. Y estos capilares linfáticos solamente se comunican a través de la pleura parietal por unos espacios que se llaman estomas, que estamos viendo en la pantalla. No hay estomas en la pleura visceral. Así que en esta nueva diapositiva hemos explicado por qué el líquido solamente se reabsorbe en la pleura parietal. Vamos ahora a las causas del trasudado. Y para las causas vamos a ubicar los lugares donde se forman líquido. Uno es el capilar de la pleura parietal, como ya ha sido mencionado. En ese caso tenemos dos mecanismos. O aumenta la presión hidrostática o disminuye la presión oncótica. Aumenta la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca, obstrucción de vena cava superior, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos? Cuando hay edema de esclavina, por ejemplo, por un tumor mediastinal. Disminución de la presión oncótica por menor producción, cirrosis, por pérdida renal, síndrome nefrótico, o por desnutrición, carencia. Luego pasamos a la segunda ubicación. La segunda ubicación, que es el espacio intersticial pulmonar. Aquí se debe a un aumento de la presión intrapleural. El líquido que se va acumulando en el intersticio pulmonar va a llevar un aumento de la presión intrapleural y el pasaje de líquido hacia el espacio pleural. Las causas: insuficiencia cardíaca izquierda, tromboembolismo pulmonar. Y el tercer mecanismo
o la tercera ubicación es la cavidad peritoneal cuando hay ascitis severa. Aquí esto va a originar un aumento de la presión peritoneal que hace que se busque una ruta de fuga. Y esta ruta de fuga va a ser los poros del diafragma, que parece tan compacto, pero no es tan compacto, está lleno de poros. Y por ahí escapa el líquido hacia el espacio pleural. Es decir, acá la presión intraperitoneal es mayor que la presión intrapleural, por eso el líquido escapa hacia el espacio pleural. Esto, estos tres lugares forman parte de este gran mecanismo que es el aumento de formación de líquido. Así que el aumento de formación de líquido se da en el capilar parietal, en el espacio intersticial pulmonar y en la cavidad peritoneal. Y el otro gran mecanismo es la disminución de la resorción de líquido. Es algo que no se habla mucho, porque finalmente ese líquido que es reabsorbido por los capilares linfáticos pasan al conducto torácico y es drenado en el torrente sanguíneo, pero la circulación sistémica. Pero si hay un aumento de la presión hidrostática, ese drenaje ya no va a ser adecuado. Hay una disminución de la reabsorción. Una causa, insuficiencia cardíaca, principalmente derecha. Así que ya hemos repasado aquí las causas de trasudado según los lugares de formación de líquido y hay dos grandes mecanismos. Aumento de la formación y disminución de la resorción de líquido. El exudado. El exudado ya es un líquido rico en proteínas. Aquí tiene que haber inflamación, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Inflamación. Es por eso que el dolor preurítico solamente se da cuando el derrame es tipo exudado. No se espera dolor preurítico cuando el derrame es tipo trasudado. Aquí ya intervienen, lo cual también vimos en nuestra clase de inflamación, una serie de elementos inflamatorios, citoquinas, quimiosinas, que son parte de las líneas de defensa para neutralizar un agente infeccioso que está invadiendo el cuerpo, en este caso los pulmones. Las causas las revisamos así rápidamente, se dividen infecciosas y no infecciosas. Para mala suerte de los peruanos, todavía en Perú predominan las causas infecciosas y tuberculosis pleural. Y después el derrame paraneumónico. Las no infecciosas sistémicas, enfermedad reumática autoinmune, como lupus eritematoso sistémico, atitis reumatoide, digestivas, pancreatitis aguda, rotura de esófago, que es mucho menos frecuente y que es por iatrogenia quirúrgica, neoplasia maligna pleural, quilotórax, y también, como les he recomendado, ante cuando hagamos un esquema, un flujograma de un problema, arriba tiene que estar en la parte más alta medicamentos habituales, porque de repente ahí está la explicación. En este caso, preguntar por nitrofurantoína, que es una antimicrobiana de vías urinarias, preguntar por amiavarona, es un famoso antiarrítmico, metotrexate antirreumático y glitazonas antidiabéticos. Ahora, en la cavidad pleural, una disminución de la presión intrapleural por atelectasia, en el 99% de casos es por neoplasia maligna pulmonar. Nos referimos a una atelectasia crónica, porque una atelectasia aguda puede ser producida por un tapón mucoso, paciente que tiene EPOC. Vemos acá, llama la atención en esta vista axial de esta tomografía, primero que hay gran cantidad de líquido, que es un derrame masivo, pero que no desplaza tanto, como otra imagen hemos visto, el mediastino. Es lo que se conoce como mediastino congelado. ¿Esto qué indica? Que el derrame pleural está siendo ocasionada por una atelectasia. Que hay atelectasia y derrame. Y esto, ya lo he dicho, lamentablemente está más asociado con neoplasia maligna pleural.
que a propósito la neoplasia maligna pleural con más frecuencia es metastásica. Y en primer lugar del mismo pulmón, adenocarcinoma, y en segundo lugar de mama, y en tercer lugar ganglio, por ejemplo, linfomas. Pasamos ahora a los signos. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico en pacientes con efusión pleural? En la inspección, como vimos en el caso de Christian, ahogadamiento y una disminución de la amplitud. En la palpación, también una disminución de la amplexación y las vibraciones vocales están disminuidas, abolidas. ¿Por qué? Porque el líquido es un mal conductor del sonido. En la percusión, ustedes saben que el sonido sonoro es el normal. ¿Cómo es el sonido sonoro? Es resonante y grave. Ese es sonido sonoro. En este caso será mate. ¿Cómo es el sonido mate? Ya no es resonante, es seco y es agudo. O puede ser submate, entre sonoro y también mate, dependiendo de la cantidad de líquido. En la auscultación, un medio circular también disminuido o abolido. Y es interesante el- lo siguiente. En el borde superior dijimos, en las primeras diapositivas, en el borde superior del derrame pleural, la capa es más delgada, de tal manera que va a permitir el pasaje de sonidos. Así que si yo pretendo ocultar un soplo pleural, ¿dónde lo voy a buscar? En el borde superior del derrame pleural, de la efusión pleural. ¿Por qué? Porque la capa de líquido es más delgada, el soplo en E. También en la ocultación de la voz, busco pectoriloquia áfona y también egofonía. Egofonía etimológicamente es ego, cabra, fonía, voz, voz de cabra. Porque cuando uno escucha, da la impresión que estuviera escuchando el balido de una cabra. Pero también para hablar con más precisión, egofonía, es cuando se le pide al paciente que diga la letra E y suena como A. Lo que pasa que cuando hay una cantidad de líquido significativa, hay dificultad para el pasaje de sonidos más agudos y solamente se puede escuchar sonidos graves. E es un sonido más agudo y se escucha como A, que es un sonido más grave. Es una manera de detectar egofonía. Repito, que repita la palabra o la letra E y la vas a escuchar como A, porque hay dificultad para el pasaje de sonidos agudos. También hay que palpar el cuello, la tráquea que va a estar desviada hacia el lado contralateral, auscultar los focos cardíacos que están desviados hacia el lado contralateral. Si ustedes me preguntan, ¿cuándo, a partir de qué volumen podemos encontrar ya estos signos? Diríamos que, como está escrito ahí en la parte inferior, cuando hay 250 a 300 centímetros cúbicos. Otra pregunta sería, ¿cuál es el signo más precoz de derrame? ¿La matidez o la disminución de vibraciones vocales? La respuesta es disminución de vibraciones vocales. Ahora, ¿cómo voy a detectar el líquido libre en la cavidad pleural? Muy simple. Paciente sentado. Así que empiezo a percutir de arriba abajo, segundo, tercer espacio, línea media clavicular, y cuando encuentro la matidez, marco. Por supuesto que le pido permiso al paciente para marcar con un lapicero. Voy a representar esto en esta copa de vino. Marco el límite superior, color blanco. Luego le pido al paciente que se eche. ¿Qué vamos a observar? Que cuando se eche el paciente, el límite superior del líquido desciende, como estamos viendo en la copa, por efecto de la gravedad. Lo mismo ocurre en el tórax. Desciende, empiezo a percutir, esa es la marca de colores, es la inicial, y la matidez está por debajo de la marca inicial. Por debajo de esta marca de colores ha descendido el límite superior, lo cual me está demostrando que hay líquido libre. Ahora, ¿en qué casos no habrá líquido libre? Sería una buena pregunta. Cuando está enquistado.
Y cuando está enquistado, un empiema, cáncer, tuberculosis. O también cuando hay todo el espacio pleural está lleno de líquido. ¿Ya a dónde se va a mover? Si ya no tiene a dónde moverse, en ese caso no habrá líquido libre por un derrame masivo. Causa de derrame masivo, casi parecido. Maligno, neoplasia maligna. Benigno, insuficiencia cardíaca crónica. Infeccioso, tuberculosis. Repito, causa de derrame masivo. Infecciosas y no infecciosas. Infecciosas, tuberculosis pleural. No infecciosas, benigno, insuficiencia cardíaca crónica y maligno, neoplasia maligna de pleura, que generalmente es metastásica. Cuando es primario se conoce como mesotelioma pleural. Por último, la ocultación, que también ya lo hemos visto en el cuadro, a agregar de repente lo del frote pleural, que lo podemos ocultar en ambos tiempos, es agudo áspero, y cuando se está instalando el derrame, tipo exudado, lógicamente, o cuando ya se está reabsorbiendo. Ahí podemos escuchar el frote pleural. Vamos ahora a explicar cómo se genera el soplo pleural. Para mí, el soplo tubárico es el padre de todos los soplos. Hablemos un poquito del soplo tubárico, que seguramente ya lo conocen de la clase respectiva, pero quiero repasar. El soplo tubárico no es sino la transmisión del sonido laringotraqueal a través de la pared costal. Normalmente el sonido laringotraqueal no se transmite a través de la pared costal, pero sí va a ocurrir cuando hay una condensación, porque la condensación, este exudado inflamatorio, actúa como un sólido y transmite bien el sonido. Sin embargo, la sensibilidad de este soplo es baja, 20%, o en otras series 30%, no más. ¿Y por qué es baja? Porque debe cumplir dos requisitos, que por lo visto no están siempre. Uno, que no esté a más de 3 centímetros de la pared costal, y dos, que involucre bronquios mayores de 2 milímetros. El soplo tubárico predomina en inspiración y la onomatopeya es A. Ahora bien, ¿cómo se origina el soplo pleural? Como ya vimos en una de las diapositivas primeras, el líquido, a medida que va aumentando, va comprimiendo el pulmón, lo que se conoce como microatelectasia, segmentos, lóbulos. Y esta microatelectasia se comporta como una pseudocondensación. ¿Y qué hace la condensación? Transmite el sonido laringotraqueal, convirtiéndolo en soplo tubárico. Lo mismo, esta pseudocondensación transmite el sonido laringotraqueal y lo convierte en ¿qué? En soplo tubario o tubárico, soplo en A. Ahora, este soplo tubárico que se genera de esta manera tiene que pasar por el borde superior del derrame pleural porque es una capa delgada, como ya dijimos anteriormente. Y al pasar por esta capa delgada de líquido, se convierte en soplo pleural. Este soplo tubárico inspiratorio en A se convierte en un soplo expiratorio en E, soplo pleural. Ya hablamos de eufonía y pictoriloquia áfona. Esta periloquia áfona puede ayudarte cuando quieres hacer clínicamente un versus entre efusión pleural pequeña y engrosamiento pleural, fibrosis pleural. ¿En cuál de los dos habrá pectoral áfona? Solamente cuando hay líquido. Si no hay líquido, no hay pectoriloquia áfona. También hablamos de que hay que examinar el cuello. Y entremos a la parte radiológica. En esta lámina vamos a ver cómo podemos observar el líquido a medida que va aumentando de volumen desde el punto de vista radiológico. Primero, si hay menos de 200 cc, el líquido se va a acumular debajo del pulmón, solo debajo del pulmón, simulando
una falsa elevación del diafragma. Se llama derrame subpulmonar. ¿De acuerdo? Y antes se usaba esta radiografía en decúbito lateral para demostrar esta pequeña cantidad de líquido de este derrame subpulmonar. Ahora se hace la ecografía. Está de moda la ecografía, ha cobrado bastante relevancia a raíz de la pandemia. Obturación del seno costiodiafragmático se da cuando alcanza un volumen 200 cc, ¿ven? En la vista frontal y 50 cc en la vista lateral. Cuando llega ya a 500 cc, aparece la famosa curva de Damasó, que ya la hemos descrito. Y se dice que es masivo cuando hay más de litro y medio de volumen. Masivo, llegando a 2, 3 litros. Ya hablamos las causas de esto. Ahora bien, vamos a ver acá, es interesante esta diapositiva, porque te permite hacer radiología clínica, predecir la causa dependiendo del tamaño del derrame y de la localización del derrame. Si es un derrame grande, es decir, mayor a la mitad del campo pulmonar y que puede llegar a ser masivo, se dividen en causas infecciosas y no infecciosas, que ya la mencionamos en antes. Repito, infecciosas, tuberculosis pleural, no infecciosas, benigna, disfasia cardíaca crónica y maligna neoplasia pleural, que generalmente es metastásica. Bilateral. De cuando en cuando encontramos derrame bilateral. En principio esto se debe a edema generalizado, cardíaco, hepático o renal. Suelen dar derrame bilateral tipo trasudado, como está acá. Y ya como exudado, lees lupus eritematoso sistémico y lees cómo es el derrame. En las complicaciones respiratorias del lupus eritematoso sistémico, la más frecuente es derrame pleural, infusión pleural. ¿Cómo es? En pocas palabras, es un derrame pequeño, bilateral, recurrente, tipo hemático, exudado. Luego, la neoplasia maligna pleural y tromboembolismo pulmonar también suele dar, o puede dar, mejor dicho, derrame pleural bilateral. ¿Cuándo? ¿Cuáles son las causas de derrame derecho? Lo mismo, el edema generalizado o da derrame derecho o da derrame bilateral, insuficiencia cardíaca o derrame hepático. Em, y acá entra ya otra entidad, el síndrome de Meigs. Hay una triada. El síndrome de Meigs es ocasionado por un fibroma ovario, y además hay hidrotórax y ascitis tipo trasudado. Por último, el derrame que se da en el lado izquierdo. Pienso inmediatamente en pancreatitis, porque el derrame de pancreatitis es inflamatorio y el páncreas se dirige más hacia el lado izquierdo. Cuerpo y cola están más hacia el lado izquierdo. Luego disección de aneurisma de aorta, rotura de esófago, infarto, rotura de vaso. Un dato acá adicional, los derrames radioactivos como los causados por malignidad requieren tomografía con contraste para el diagnóstico, manejo o seguimiento. Una vez que he hecho mi diagnóstico clínico, radiológico y epidemiológico de infusión pleural y propongo etiología, yo tengo que ver ahora si debo realizar o no una toracocentesis. Tenemos dos escenarios. El primer escenario es si estoy un paciente que estoy sospechando que es un exudado. Pero si es un exudado de causa determinar, por ejemplo, que estoy pensando que es tuberculosis pulmonar o con compromiso pleural o es cáncer de pleura, tengo que punzarlo, hacer la toracocentesis y demostrar que es un exudado y pedir los exámenes complementarios. Pero si mi paciente tiene pancreatitis aguda, ¿para qué punzarlo si ya sé que es un exudado? Si tiene derrame
Paraneumónico es un derrame ocasionado por la neumonía. ¿Para qué punzarlo si ya sé que es un exudado? Si mi paciente lúpico tiene derrame pleural, ¿para qué punzarlo si ya sé que es un exudado? Así que recuerden, solamente si estamos sospechando un exudado de causa determinada. Y si es un edema generalizado, cardíaco, hepático, renal o por desnutrición, si tiene fiebre. Si tiene fiebre, dolor pleurítico, vean el peso de la estadística. Si el derrame es unilateral, izquierdo, porque con más frecuencia es derecho. O si le doy diurético, un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y no disminuye el derrame. El derrame que no disminuye de diurético es exudado, porque el transudado disminuye, se correlaciona con la dosis de diurético que le damos, disminuye adecuadamente. Aquí tenemos una torgocentesis, se debe punzar por arriba del borde superior de la costilla para no dañar el van y entre 5 y 10 cc por fuera de la apófisis vertebral. Está punzando, vean que hay una llave de triple vía para poder drenar el líquido. El líquido en este caso es hemático. Vean cómo aspira y descarga a un recipiente. Una vez que ya he punzado, voy a aplicar los criterios de Light, que son tres. Ya más de 50 años de estos criterios de Light están vigentes todavía. La relación de proteínas del líquido pleural sobre proteínas séricas, más de 0,5. La relación de LDH del líquido pleural y LDH sérico más de 0,6 y LDH líquido pleural más de 2/3 de LDH sérico. Ahí está la sensibilidad, 98%, una especificidad 89%. Cuando estamos sospechando en un falso negativo para exudado, que los tres criterios de Light sean negativos, pero el cuadro clínico te está diciendo que esto es un exudado. Aquí se recomienda realizar colesterol de líquido pleural. Un valor mayor o igual a 60 indica que es un exudado. Por la relación de líquido pleural sobre sérico, el colesterol, mayor o igual a 0,3 indica también que es un exudado. Por otro lado, si sospechas un falso positivo para un exudado, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca que esté recibiendo furosemida, puede dar falsos positivos de exudado. Te recomiendan hacer el gradiente de albúmina sérica menos albúmina de líquido pleural. Si es más de 1,2, realmente es un trasudado por insuficiencia cardíaca. O si no, el cociente albúmina de líquido pleural entre albúmina sérica menos de 0,6 te confirma que es un trasudado de etiología hepática. Para ver ya las últimas láminas, aquí analizando rápidamente esta tabla, vemos que todos son exudados. En cuanto a leucocitos, en casi todos predominan los linfocitos, con la excepción de paranemónico y lógicamente en piema, donde van a predominar los polimorfos nucleares. Hay una excepción. En TBC y en artritis reumatoide al inicio predominan polimorfos nucleares. El aspecto suele ser amarillo o turbio o cero fibrinoso en TBC, hemático en cáncer, lechoso en artritis reumatoide y turbio en empiema, kilotoras, turbio, lechoso diríamos. Glucosa, todos están por debajo de 60, pero el mayor consumo de glucosa, las causas infecciosas es empiema y de las causas no infecciosas artritis reumatoide. El pH menor de 7,2 y el pH mayor mente disminuido es el pH del empiema, menos de 7. ADA, esta enzima adenosindaminasa para detectar el BK, está aumentada en todas, más de 45 unidades por litro.
Por eso se ha determinado, algunos autores, un punto de corte sería más de 70 unidades por litro. Por último, los triglicéridos van a estar incrementados solamente en kilotórax. Esa manera de diferenciarlo del pseudoquilotórax. El hemotórax, como vimos en pequeño video de la toracocentesis, no solamente se debe a causa traumática o cáncer. También pensemos en coagulopatías. Un paciente con cirrosis que tiene TP prolongado de los punzos va a salir hemático. O paciente lúpico también. La etiología autoinmune también es una causa de líquido hemático, como ya mencionamos anteriormente. Tromboembolismo pulmonar también. El hemotórax es el líquido hemático con hematocrito mayor al 50% de la sangre. Este es un pequeño esquema del manejo o del abordaje diagnóstico de líquido pleural lechoso. Cuando aspiramos, hacemos la tóraco y encontramos un líquido lechoso, lo primero que tenemos que hacer es centrifugar la muestra. Si el sobrenadante es claro, si el sobrenadante es claro, planteamos empiema. De inmediato los criterios de empiema, proteínas más de 3 gramos por decilitro, gran cantidad de leucocitos más de 25.000 por milímetro cúbico, aperominio de polímeros nucleares, ya hablamos del pH, hablamos de la glucosa y el LH más de 1.000 unidades. Cuando el sobrenaante es lechoso, o es un pseudoquilotórax o es un kilotórax, en ambos el colesterol de líquido pleural está aumentado. La diferencia, como ya hemos mencionado, está en los triglicéridos, que solamente va a estar aumentado en kilotórax. La causa más frecuente de kilotórax se considera que es por iatrogenia quirúrgica, rotura del conducto torácico. Pero también tenemos eh, causas no traumáticas, el linfoma mediastinal, por ejemplo, el cáncer de pulmón, el microcítico y la misma tuberculosis. En cambio, las causas de pseudoquilotórax, que hay una gran cantidad de linfocitos, tuberculosis también, cáncer y artritis reumatoide. Seguimos, las últimas láminas. Ya mencionamos esto del derrame masivo que no ejerce efecto de masa sobre el mediastino y la tráquea hacia el lado contralateral. El mediastino incluso se nota que está un poco traccionado hacia el lado del derrame, lo cual indica que hay una atelectasia. Esta sería la imagen de un derrame masivo clásico, ejerciendo efecto de masa sobre el mediastino y sobre la tráquea. Y el derrame masivo atípico, generado por atelectasia y con más frecuencia por neoplasia maligna intrapleural. Ya hablamos el síndrome de Meigs, la triada fibroma de ovario, hidrotoras y asitis. También hay un pseudo síndrome de Meigs, cuando el tumor es otro. Ya no es fibroma, puede ser otro tumor benigno o maligno. Y pseudo síndrome de Meigs en pacientes con lupus eritematoso sistémico que tienen derrame pleural y tienen ascitis y niveles elevados del marcador tumoral conocido como CA 125, que es un marcador para tumor de ovario. Y en este caso, estos valores altos en paciente de sexo femenino simula un tumor ovárico.
Por último, el empiema es un derrame infectado con pus franca. Sospecha de empiema si el paciente tiene un derrame febril que no responde a tratamiento. Si intentan realizar la toracocentesis en varias oportunidades y es frustra. Ya los valores los hemos mencionado y terminamos con este caso clínico, paciente adulto mayor que ingresa por neumonía y después evoluciona favorablemente y se instala un derrame paraneumónico en la mitad inferior de mi tórax izquierdo. Derrame febril es un paraneumónico con fiebre persistente, hay que sospechar empiema. Le hace la toracocentesis y el líquido es lechoso. Seguramente si centrifugara la muestra, el sobrante sería claro. pH menor de 7, glucosa menor de 40 miligramos por decilitro, y aunque el GRAM es negativo, igual es un empiema. El diagnóstico es empiema y requiere la colocación de un tubo de drenaje pleural. Eso es todo. Muchas gracias.